Listo. Listo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor bendito, amado Padre maravilloso, gracias Señor principalmente por este día, amado. Gracias Señor por permitirnos, Padre, estar aquí, Señor, delante de tu presencia. Porque sé, mi Padre, que tú estás aquí, mi Padre, y tú vas a dirigir, Señor, esta clase. Las palabras que saldrán, Señor, de la boca de nuestros hermanos, serás tú, mi Padre, las que las digas, Señor, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos, amado. Hágase tu voluntad, Señor. Dirígenos, Padre, en el nombre de Jesús. Toda honra, toda gloria y toda alabanza, Señor, es para ti. Amén y amén. Okay. So I'm going to start off by kind of the introduction class. The introduction class La clase de introducción is more just a explanation es más como una of explicación what we're going to be doing in the class. de lo que vamos a estar haciendo en la clase. I'll talk to you guys separately about the stuff in Moodle. Después voy a hablar con cada uno de ustedes separado en Moodle, Okay, just to make sure you know how to access it. nada más para asegurarme de que saben cómo entrar. So we'll set an appointment during the week Vamos a poner una cita durante la semana where either you can come over here, or we can go online. donde o pueden ustedes venir aquí o pueden entrar en línea And I can walk you through how to do it. y yo puedo decirles cómo es que lleguen allí. Okay. So it's a little complicated when it's new, Es un poco complicado cuando eres nuevo, but once you get used to it, it's very simple. pero cuando ya te Acostumbra. acostumbras, ya es fácil. Okay. So we're probably going to get to some of what we're going to be teaching on. Probablemente vayamos a llegar a algo de lo que vamos a estar estudiando During the rest of the class. durante el resto de la clase. We'll get to that probably in the last half an hour, 40 minutes. Quizá lleguemos a lo que en realidad es la enseñanza en los últimos 30 o 40 minutos. But first I want to start off Pero primero quiero empezar with an explanation of why this class. con una explicación del porqué de esta clase. Okay. So what I've noticed Lo que he notado is we have a tendency in the church es que tenemos la tendencia en la iglesia to badly misinterpret the Old Testament. de malinterpretar el Antiguo Testamento. Really bad. Bastante mal. Okay. And most of it's just because we don't know the original context. Y la mayoría de eso es porque en realidad no conocemos bastante el contenido del Antiguo Testamento. Okay. And the context in the Old Testament. En el contexto del Antiguo The Testamento. cultural context, El contexto cultural, the spiritual context, el contexto espiritual and even the different eras that different books were written in. y aún las diferentes eras donde diferentes libros se escribieron. So, but that would take a series of classes to teach all of that. Pero eso tomaría una serie de diferentes clases para enseñar todo eso. Okay. So there's another way to do it that will help us. Hay otra forma de que nos pueda ayudar hay otras formas para There's other ways to help that'll help us. hay otras formas que nos ayuda Apart from that. aparte de eso. And the way to do that is what we call hermeneutics. Y la forma como esto se hace es a través de la hermenéutica. Okay. And specifically what we're going to talk about Específicamente de lo que vamos a hablar is how the Old Testament should be interpreted es cómo es que el Antiguo Testamento debe de ser interpretado in the New Testament context. dentro del contexto del Nuevo Testamento. And there's a lot of theories out there. Hay muchas diferentes teorías. For example, historically. Por ejemplo, una de ellas es históricamente. Historically, during the first century. Histórico durante el primer centenario.
the way they interpreted it, la forma como ellos lo interpretaban. well, sorry, during the 2nd century, perdón, Perdón, es durante el segundo centenario, okay? The way they interpret it la forma como ellos lo interpretaban was Philo and a few others eran Filo y algo otros that would interpret different levels of meaning. que lo interpretaban como en diferentes niveles de significados. And to be honest with you, that's the way many still do it today. Y para ser franco contigo, hoy día muchas personas siguen haciendo lo mismo. They think there's a literal level, Piensan que hay un nivel literal, then there's an allegorical level, luego que hay otro nivel alegórico, there's a spiritual level, que hay otro nivel espiritual and even an eschatological level. y que también hay un nivel escatológico. In other words, how it fits into end times. En otras palabras, dependiendo en cómo es que encaja en los últimos tiempos. Okay, that's what the word eschatology means. Eso es lo que significa la palabra escatología. Okay, it's the study of the end times. Es el estudio de los últimos tiempos. So they actually had 7 levels of meaning in the 2nd century and 3rd century. En el segundo y el tercer centenario, en realidad tienen 7 niveles, Which means there really was no rules. lo que quiere decir que en realidad no tenían reglas. You could interpret anything however you really wanted. Podías interpretarlo como tú quisieras. The problem with that is El problema con eso es 2 major problems. 2 problemas mayoritarios. One Uno is that we don't know what it really means. es que nosotros no sabemos en realidad lo que significa. So unless we all agree Y a menos de que todos estemos de acuerdo that it means whatever you want it to mean, que significa lo que tú quieras que signifique, then there's no real rules. en realidad no existen reglas verdaderas. And that's the only way to have an agreement. La única forma sería llegando a un acuerdo. Is to say that it can mean whatever you want. Es el decir que puede significar lo que tú quieras que signifique. Okay? But the major problem with that Pero el problema principal con is you never really learn the original context. es que en realidad nunca aprendes el contexto original. Because usually the other levels of interpretation Porque usualmente los otros niveles de interpretación become a distraction. llegan a ser una distracción. Okay? It becomes so important to think about what it means to me Llega a ser tan importante el qué es lo que significa para mí, that we don't even care what it meant to the original reader. que ni siquiera nos importa qué significó para el lector original. So through the eras after that, A través de las eras después de eso, there was different ways to interpret literature había diferentes formas de interpretar la literatura in the Bible. de la Biblia. Okay? And we're not going to do a study on that. That's a class in hermeneutics. No vamos a hacer una clase, no vamos a estudiar eso porque esa es una clase de hermenéutica, But what we are going to talk about pero de lo que sí vamos a hablar is a little bit of the context es un poquito del contexto during this class. durante esta clase. Okay? So the best way for us to define the rules Así que la mejor forma para nosotros poder definir las reglas to how to interpret the Old Testament de cómo interpretar el Antiguo Testamento in a New Testament context dentro de un contexto nuevo del Nuevo Testamento is to look at how the apostles taught it. es ver cómo es que los apóstoles lo enseñaban. So that's what we're going to do the first 3 weeks. Eso es lo que vamos a hacer en las primeras 3 semanas. We're going to look at the preachings that are recorded Vamos a ver las predicaciones que están registradas in the book of Acts en el libro de los Hechos, and the epistles, en las epístolas, where they cite the Old Testament y donde es que ellos citan el Antiguo Testamento and how they interpreted it. y cómo es que ellos lo interpretaban. And through that,
A través de eso we can form a set of rules that they used. podemos formar un grupo de reglas que That they ellos used usaban when they interpreted it. cuando lo interpretaban. See, if we take an Old Testament passage Como ves, si nosotros tomamos un pasaje del Antiguo Testamento and we follow those rules, y seguimos esas reglas, then at the very least, entonces de menos what we can say lo que podemos decir is my interpretation is how the apostles interpreted it. es que mi interpretación es como lo hicieran los apóstoles en el día de hoy. In that day. See, Oh, perdón, en aquel día. how they interpreted it. Cómo es que ellos lo interpretaban. Okay. So, and that gives us a biblical foundation. Esto nos da a nosotros una fundación bíblica. The part you missed, Hugo, it's going to be on the recording. Hugo, la parte que usted pierde, puede ser la grabación por escuchar este antes, ¿ok? En lugar de repetir tanto, ¿ok? Y también Deborah está listo para entrar. Hola, Deborah. ¿Cómo estás? Conectar el audio y verá unmute. Okay. ¿Me escuchas? Sí. Los dos. Hugo y Deborah. Okay. Deborah, you can hear what the first 15 minutes of this you can hear on the recording. Debra, los primeros 15 minutos que te perdiste los puedes escuchar en la grabación mañana. Okay. So as we look at how the apostles Así que mientras miramos cómo es que los apóstoles interpreted the Old Testament interpretaban el Antiguo Testamento, when they used it in the New Covenant, cuando lo usaban en el Nuevo Pacto, that's going to help us to create these rules esto nos va a ayudar a nosotros a crear esas nuevas reglas for how we should preach the New Old Testament. de cómo es que nosotros podemos predicar The Old el Testament Antiguo Testamento when we preach it today. cuando lo predicamos en el día de hoy. Okay, we're going to start in Acts, Vamos a empezar en Hechos, but then we're also going to go into the epistles. pero también vamos a entrar a las epístolas. Now, in the epistles, we can't cover all of it. Ahora, en las epístolas no las podemos cubrir todas. Okay, we're going to look at examples. Vamos a mirar ejemplos Okay, and I'm going to find the ones that are as unique as possible. y voy a buscar las que son más únicas posiblemente To cover different aspects of their interpretation. para cubrir diferentes aspectos de la interpretación. Okay, we're going to cover what we call typologies, Vamos a cubrir lo que le llamamos typologies, tipología or allegories. o alegorías. Okay, we're going to look at how they interpreted things literally. Vamos a mirar cómo es que lo interpretaban literalmente, When they interpreted it symbolically, cuando lo interpretaban simbólico, and we should be able to see y deberemos de ver why they interpreted it literally, por qué es que lo interpretaban literal and in other parts they interpret it symbolically. y en otras partes lo interpretaban simbólico. And I think when we look at the original context, Creo que cuando veamos el contexto original, that's going to become more and more clear. esto se va a hacer cada vez más claro. Okay, we're going to do that for the first 3 weeks. Vamos a hacer esto en las primeras 3 semanas. For the last 5 weeks Para las últimas 5 semanas, after Christmas, después de Navidad, okay, después de Año Nuevo, ¿no? yeah, in the new year, then we're going to actually look at some Old Testament passages Ahí, vamos a mirar entonces los pasajes of the Old del Testament Antiguo Testamento and apply the rules that we have y vamos a aplicar las reglas que ya tenemos and say how should they be interpreted, y debemos de decir cómo es que debe de ser interpretado, how they should be taught, cómo debe de ser enseñado okay,
in a New Testament context. dentro del contexto del Nuevo Testamento. They can't see you. If you want to get closer, she can see my mouth. Okay. Está bien. I probably should scoot to this side, huh? But I got this thing I gotta read. That's gonna be hard. Okay. So let's get started. 'Cause we got about 40 minutes. Vamos a empezar. Tenemos como 40 minutos. Okay, in Acts chapter 2, En Hechos, capítulo 2, it's the first example we're gonna look at. está el primer ejemplo que vamos a ver. And let me explain why this class is so important in this context. Déjenme explicar por qué es que esta clase es tan importante en Just in this section. nada más en esta sección. Okay. I've been studying the Bible for close to 23 years. Yo he estado estudiando la Biblia por cerca de 23 años. And just with looking at this passage Y nada más al ver este pasaje and examining how Peter interpreted it, y examinando cómo es que Pedro lo interpretaría, it completely changed my view on one topic. completamente cambió mi forma de pensar en un tema. Okay. Just by paying more attention Nada más al poner más atención and looking at what are his rules y viendo cuáles eran sus reglas for hermeneutics. para la hermenéutica. How did Peter interpret the Old Testament? ¿Cómo es que Pedro interpretaba el Antiguo Testamento? Okay. So, El versículo 17. yeah, I'm going to go ahead and share it on the screen for you guys. Okay. I'm sure they have it. You guys see it there? ¿Lo ven? Yep. Okay. All right. So you guys should be familiar with this, Ustedes deben de estar familiarizados con esto, ¿verdad? right? It's the Pentecost preaching by Peter. Es la predicación del Pentecostés predicado por Pedro. Okay. And go ahead and read. Someone who want to read 17 through 21. Alguien por favor lea del 17 al 21. Cualquier persona. Solo. Ok. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Okay. Now, it's interesting that Peter said this Ahora es interesante que Pedro dijo esto in the present tense. en un sentido presente. Verse 16 says, El versículo 16 says, this is what was uttered through the prophet Joel. dice, porque es, Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. In verse 16, okay? So, this is what was uttered through the prophet. esto fue lo que fue dicho Okay? por medio del profeta. And what he was talking about Y de lo que él estaba hablando is the flames of fire, the tongues of fire, era de las lenguas de fuego coming down on the apostles bajando hacia los apóstoles and them speaking in tongues. y hablando en lenguas. But he quotes the entire section, Pero él cita toda la sección completa, not just the part about tongues. no nada más la parte sobre las lenguas. And it just says, they will prophesy. Y acaba de decir que van a profetizar. So obviously what he was referring to Así que obviamente a lo que él se estaba refiriendo is what they saw es lo que vieron and what they heard, y lo que escucharon, the shaking of the heavens el estruendo de los cielos
and the fire coming down on the apostles. y el fuego que bajaba hacia los apóstoles. Because nowhere in here does it say they'll speak in tongues, right? Porque en ninguna parte aquí dice que hablarían en lenguas, ¿verdad? It just says they will prophesy at the very most. Únicamente dice que van a profetizar, Okay? But they'll see visions, pero verán visiones, dreams, sueños, and he will pour out his spirit, y que iba a echar su espíritu and they will prophesy. y que iban a profetizar. But then it keeps going, Pero luego sigue diciendo, and it says, I will show wonders in the heaven above. dice, where are you? I will show wonders in the heaven above. Eso se convertirá. There are prodigios in the cielo arriba, at the very top. Ok, daré prodigios en el cielo arriba y señales en la tierra abajo. Okay? Blood, fire, and vapor of smoke. Sangre, fuego y vapor de humo. Okay, so what they just saw at Pentecost Lo que ellos vieron en el Pentecostés was just one of these signs. fue únicamente una de estas cosas, And he de said, estas señales. and Peter says, Y Pedro dijo, this is what Joel was prophesying about. de esto es de lo que estaba profetizando el profeta Joel. And in verse 20 it says, Y en el versículo 20 the dice, sun will be turned to darkness el sol se convertiría en tinieblas and the moon to blood y la luna en sangre before the day of the Lord comes, antes que venga el día del Señor, that great and magnificent day. grande y glorioso día. Okay. Now it's interesting, verse 21, Es interesante que el versículo 21, Paul quotes Pablo lo citó in Romans en Romanos, when he's talking about the gospel. cuando él está hablando sobre el Evangelio. Everyone who calls upon the name of the Lord Sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor will be saved. será salvo. Okay. Now here's the dilemma. Ahora aquí está el dilema. It's been 2,000 years since this happened. Han pasado ya 2000 años desde que esto sucedió. We've never seen the sun turn to darkness and the moon to blood. Nunca hemos visto que el sol se haya hecho tinieblas y la luna en sangre. In fact, what we know from Revelation En realidad lo que sabemos a través de Apocalipsis is that's going to happen at the end of the 7 years of tribulation. es que eso va a suceder al final de la tribulación. Okay, that's still future for us even. Para eso todavía sigue siendo en el presente, aún para El futuro. nosotros, digo en el futuro, aún para nosotros mismos. Okay, so how does Peter interpret the first part literally Así que, ¿cómo es que Pedro interpretó la primera parte como literal and then the rest of it, y luego el resto it's still future for another era? todavía sigue siendo futuro para otra era? Now, this made me reconsider Esto me hace reconsiderar how I understood this. cómo es que yo entendía esto. And what we're going to see when we look at his sermon in chapter 3 Y lo que vamos a ver en su sermón en el capítulo 3 is he is telling Israel, es que él está diciendo a Israel, the day of the Lord is coming now. el día del Señor viene ahora. 2,000 years ago. Hace 2000 años. In chapter 3, we're going to see it in a minute, En el capítulo 3, vamos a verlo en un minuto, is he tells them, es que él les dice, believe crean, so that the Lord can send the Messiah para que el Señor mande al Mesías and the times of refreshings will begin. y los tiempos de ¿de qué? Refreshings. I don't know what refreshings are. Refrescante, refrescante. Refrescantes Uh-huh. empiecen ya. Okay, this is chapter 2 still. Let me find. I'm going to find it in chapter 3. Voy a buscarlo para encontrarlo en el capítulo 3. Sí, es refrescantes. Debe de ser. Uh-huh. Refrigerio, quizá. No sé. I don't know.
There it is, verse 20. Read verse 20. Y que él envíe al Cristo, a Jesús, quien os fue previamente designado. Okay, and 19, sorry. El 19, por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Now that sounds pretty present tense, doesn't it? Esto suena como en un tiempo presente, He's ¿verdad? telling them, Él les está diciendo, if you repent si se arrepienten and be converted, y se convierten, your sins will be forgiven, sus pecados van a ser perdonados and the presence of the Lord will come, y la presencia del Señor vendrá and the times of refreshing will begin. y los tiempos de refrigerio empezarán. Now that really confused me, Esto en realidad me confundió mucho, because normally I've heard this taught, porque normalmente yo escucho que esto se enseña and normally I've taught this part, y normalmente yo he enseñado esta parte también, was that the apostles didn't quite understand yet es que los apóstoles todavía no entendían how the Gentiles would become a part of the church. cómo es que los gentiles iban a llegar a ser parte de la iglesia. And then I realized my mistake, Y luego me di cuenta de mi error, because there's no doubt right here they're full of the Holy Spirit. porque no hay duda que aquí ellos están llenos del Espíritu Santo. And if they're full of the Holy Spirit, Y si ellos están llenos del Espíritu Santo, then they're not the ones not understanding something. ellos no son los que no están entendiendo algo. It has to be me Tengo que ser yo, that's not understanding something. que no estoy entendiendo algo. Okay, is that fair enough? ¿Está bien? ¿Si todo entiende? Okay, so when I started examining that, Cuando empecé a examinar eso, I realized that we should understand me di cuenta de que nosotros debemos de entender the first 7 chapters of Acts los primeros 7 capítulos de los Hechos as the finalization of Jesus's ministry como la finalización del ministerio de Jesús to Israel. para Israel. Because in chapter 7, Porque en el capítulo 7 they reject the apostles ellos rechazan a los apóstoles under the leadership of Paul bajo el liderazgo de Pablo, with all the authority of the Sanhedrin, con toda la autoridad de los sanadrines, and they kill Stephen. y matan a Esteban. Okay? And then God calls Paul Y luego Dios le llama a Pablo after he's persecuting the church severely. después de que él ha perseguido severamente a la iglesia. And that's the first time we see in the book of Acts Y esa es la primera vez que vemos en el libro de los Hechos the Gentiles being called. que los gentiles son llamados. Okay? So we're going to see that a little bit later. Vamos a ver esto un poquito más adelante. Okay? But I want to show you the original context of these 2 sermons. Pero quería enseñarles el contexto original de estos 2 sermones. The way we can understand this La forma como nosotros podemos entender esto is that just like Jesus es que así como Jesús was making a genuine invitation to Israel, estuvo haciendo una invitación genuina a Israel, that if they accepted him as their Messiah, que si ellos lo hubieran aceptado a Jesús como su Mesías, he would begin the millennium, él hubiera empezado el milenio ahí, what they called the kingdom of God. lo que ellos le llaman el reino de Dios. Jesus even said, Jesús mismo dijo, I've only come for the lost tribes of Israel. yo solo he venido por las tribus perdidas de de Israel. Okay? And it's not until after this Y no es hasta después de esto that the apostles say,
que los apóstoles dicen, And Paul says, y Pablo dice, from now on, de ahora en adelante, since you've rejected it, como ustedes lo rechazaron, we're going to the Gentiles. ahora iremos a los gentiles. Paul explains this in the book of Romans, Pablo lo explica en el libro de los Romanos, where he says, donde dice, because the Jews rejected the kingdom, porque los judíos rechazaron el reino, an invitation was opened for the Gentiles. una invitación se abrió para los gentiles. Okay? Did I say Jews at first? Oh, Did I say Jews at the beginning? Because the No. Jews rejected the kingdom? porque, no, dijiste ellos, porque los judíos Because the Jews rejected the kingdom, rechazaron el reino, the Gentiles were able to come in. los gentiles pudieron entrar. Okay? Paul says that in Romans. Pablo lo dice en Romanos. So this was the point Así que este es el punto where now they have no more excuses, the donde Jews, ahora los judíos ya no tienen ninguna excusa because now Jesus has died for their sins. porque ahora Jesús ya ha muerto por sus pecados. All they have to do is confess him, Lo único que tenían que hacer es confesarlo, believe in him, creer en él. they'll be born again, Serían renacidos, filled with the Holy Spirit, llenos del Espíritu Santo and become believers, y llegar a ser creyentes, full of the Holy Spirit, llenos del Espíritu Santo, with the power to understand these things now, con el poder para entender estas cosas ahora and the authority y la autoridad to advance the kingdom. para avanzar hacia el reino. Okay? Now, would we as Gentiles, Ahora, nosotros como gentiles, the church, the Gentile church, la iglesia gentil, when we think of the kingdom of God, cuando nosotros pensamos sobre el reino de Dios, we think of the church, nosotros pensamos en la iglesia, right? ¿sí? We think of the kingdom of God in us. Pensamos que el reino de Dios está en nosotros. Right? It's a spiritual kingdom. Es un Reino reino espiritual. espiritual, Okay? A spiritual, espiritual, not a physical yet. no físico todavía. Okay? That's how we normally think of it. Así es como normalmente nosotros pensamos. But that's not really the biblical way to think about it. Pero en realidad esa no es la forma bíblica para pensar. The kingdom of God El reino de Dios is what we call today the millennium, es lo que nosotros le llamamos en el día de hoy el milenio. the 1,000-year rule of Christ, Los 1000 años de reinado de Cristo and then the final revolution, y luego la revolution, revelación final and then the new heavens and the new earth y luego los nuevos cielos y nueva tierra for all of eternity. por toda la eternidad. It's a kingdom promised to David Es un reino prometido a David and Abraham y a Abraham and all of the prophets. y a todos los profetas. That's what Peter meant Eso fue lo que quiso decir of Pedro. the time of restoring all things El tiempo de restaurar todas las cosas and the times of refreshings. y los tiempos de refrigerio. Okay? That's what they're referring to. A eso es a lo que se están refiriendo. All the Old Testament promises Todas las promesas del Antiguo Testamento about the kingdom of Israel sobre el reino de Israel, being exalted above all other de nations, ser exaltado sobre todas las otras naciones, one of the descendants of David y que uno de los descendientes de David, sitting on the throne, sentado en el trono, ruling over the world, reinando sobre el mundo, and his government would never end. y que su gobierno no tendría fin. Okay? Those are the promises. Esas son las promesas. Peter's preaching here, Pedro está predicando aquí like if they repent como que si ellos se arrepienten and be converted, y se convierten, we're going to see that kingdom. vamos a verlo, vamos a ver ese reino. Now, what every Jew understood Ahora, lo que cada judío entendía in his time en ese tiempo is before that would happen es de que antes de que eso sucediera, would come the day of the Lord. vendría el día del Señor. And that would be a day of massive judgment, Y ese sería un día de juicio masivo okay, over the entire world. sobre todo el mundo.
And that's where it says, Y ahí es donde dice, anybody who calls upon the name of the Lord cualquiera que llame en el nombre del Señor is going to be saved from that day. va a ser salvo desde ese día. They will not be destroyed, No será destruido, but they will live sino vivirán and enter into the kingdom. y entrarán al reino. Okay. But when they rejected him, Pero cuando lo rechazaron, when they rejected Jesus, cuando rechazaron a Jesús and then they rejected his apostles, y luego rechazaron a sus apóstoles, even though he had already died for them, aunque él ya había muerto por ellos, he eliminated every obstacle él eliminó todos los obstáculos to keep them from believing. para mantenerlos de que creyeran. Okay. To keep them from believing. All the obstacles that kept them from believing. Okay. Once he eliminated those things, Cuando él ya eliminó todas esas cosas, they still resisted. todavía aún así lo resistieron. And that's what we're going to see in the preaching of Stephen. Y eso es lo que vamos a ver en la predicación de Esteban. The third place where we see the Old Testament El tercer lugar donde vemos en el Antiguo Testamento, where we see the Old Testament Donde- used in the New Testament. donde vemos el Antiguo Testamento ser usado en el Nuevo Testamento. Okay. And that's this chapter here, Y es este capítulo aquí, chapter 7. capítulo 7. Okay. So before we get to this, Antes de que lleguemos aquí, let me just say, déjenme decir, we have two choices tenemos dos decisiones, or two dos options. opciones. Okay. Either Peter O Pedro was just quoting one part estaba nada más citando una sola parte that was applying then, que se aplicó entonces and taking the rest completely out of context. y sacó o dejó el resto fuera de contexto. Or O the whole thing has to be literal. todo debe de ser literal. And if all of it is literal, Y si todo es literal, then this is the understanding we have. entonces este es el entendimiento que tenemos. And that makes sense in the context. Y esto hace sentido dentro del contexto. There were no Gentiles No había gentiles in that audience. en esa audiencia. He was speaking to the Jews Él estaba hablándole a los judíos in Israel, de Israel, only the Jews. únicamente a judíos. And when you read it for yourself, Y cuando lo leen por ustedes mismos, look at how many times vean que tantas veces he calls them brothers les llama hermanos and our nation y dice nuestra nación and Israel en Israel and the prophets. y los profetas. He talks to them like it's Jews speaking to Jews. Él les habla como que si son judíos hablando con judíos. And the promises are from a Jew to the Jews. Y las promesas son de un judío a los judíos. Okay? So the only way, if we take it literally, Así que la única forma, si es que lo tomamos literal, is to believe what he said. es creer en lo que él dijo. And he's saying, Y él está diciendo, if you are converted, si son convertidos, Christ is going to come now, Cristo va a venir ahorita, judge the world, va a juzgar al mundo and you're going to be saved from that wrath y van a ser salvos de esa ira if you believe in him. si creen en él. I mean, even the response from the Jews back in chapter 3 Atrás en el capítulo 3, aún la respuesta de ellos, de of los the judíos, Jews was, what must we do? fue de ¿qué debemos de hacer? We just crucified the Messiah. Acabamos de crucificar al Mesías. And he tells them, Y les dice, repent arrepiéntanse and don't be judged with God's wrath. y no serán juzgados con la ira de Dios. A reference to the day of the Lord, Una referencia al día del Señor, just like he quoted. así como lo citó. Okay? So what we can say Lo que podemos decir is instead of that happening, es que en lugar de que eso sucediera, it happened just like the parable that Jesus told. sucedió exactamente
como en la parábola que Jesús dijo. Which one of you remembers what parable that would be? ¿Quiénes de ustedes recuerdan cuál sería esa parábola? You remember the parable at the wedding? ¿Se acuerdan de la parábola de la boda? You have to unmute your microphones. Tienen que quitarle La parábola del sembrador que va a sesgar. ¿De qué? the one Parábola del sembrador. No es otro. La boda, ¿recuerda? la boda de Caná. ¿De las 10 vírgenes? No la ¿Cuál Cana. boda? La de The 10. parable about the wedding. La parábola sobre la boda. La parábola de la boda, donde digo o no digo. You remember, Hugo? Sí, la parábola donde dice que los invitados no llegaron Así y es. dice, manda al mayordomo a decirles, bueno, entonces ve por ellos, fuérzalos a entrar y ve por otra gente, háblales. Sí. Y se refería a esa Bien. parábola, ¿no? A los que los judíos rechazaron la propuesta genuina de Cristo. Ajá. Ellos lo rechazan y entonces dice, bueno, ok, eso lo abro a todo el mundo hacia los gentiles. Now, is that new for any of you guys to understand that part? ¿Es nuevo para algunos de ustedes el entender esa parte? You guys always understood it like that? ¿Todos lo han entendido así siempre? Okay. So, but this is the part in Acts where that happens. Esta es la parte en los hechos que sucede. Okay. I've always thought that it was at the crucifixion. Yo siempre pensé que era al tiempo de la crucifixión, Which means that the gospel, which means that the church began at Pentecost. lo que quiere decir que la iglesia empezó en el Pentecostés. But if we're interpreting it correctly, Pero si lo estamos interpretando correctamente, it didn't begin at Pentecost. no empezó en el Pentecostés. It began in chapter 7, 8, and 9. Empezó en los capítulos 7, 8 y 9 de Hechos. At Pentecost En el Pentecostés was God still inviting the Jews to the wedding. era Dios todavía haciendo la invitación a la boda Through his mayordomos. a través de sus mayordomos. Okay. But once they rejected it Pero cuando ya lo rechazaron and they killed Stephen, y mataron a Esteban and all of the Jews began to persecute the church, y todos los judíos empezaron a perseguir la iglesia, that's when Peter says ahí es donde Pedro dice, that now I understand ahora yo entiendo that God is not a respecter of persons, que Dios, bueno, is not a respecter of persons, no es un respetador de personas, okay? But he accepts everybody. pero acepta a todos. Okay, Deborah, ¿tiene comentario? Sí. Dice algo. Pero lo que estoy entendiendo, Ujú. ¿vas a traducir, Alice? No, No, no está bien. síguelo. Lo que te estoy entendiendo es que ningún judío aceptó, pero sí aceptaron. Sí. De Muchos. modo que aquí dice, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, o sea, los gentiles. Sí aceptaron los judíos, los que no aceptaron fueron los de la ley, la gente que tenía el conocimiento porque no les costaba trabajo pensarlo, que Sí. ya no iba a funcionar el sistema así. Pero sí lo aceptaron los judíos. ¿Quién? 8,000 Jesús. de 8,000 de una ciudad de 8 millones de personas. Ujú. 8,000 Ajá. desde una ciudad de Aceptaron, y 8 luego siguieron los millones gentiles. a través de un grupo. Ninguno de ellos son gentiles. ¿No? Because that was new for them in chapter 8, 9, and 10. Porque eso fue nuevo para ellos en el 8, 9 y 10 capítulos. When the Holy Spirit falls on the Gentiles, Cuando el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, sobre Okay. los gentiles, over the Gentiles, they spoke in tongues just like the apostles. hablaron en lenguas igual que los apóstoles. Okay. And I think that's in 9 and 10. Creo que eso está en el 9 y en el 10. Okay. And Peter says, Y Pedro dijo,
that he was given a vision from the Lord que él había obtenido una visión del Señor, explaining to him something new. explicándole a él algo nuevo. And that was that the Gentiles Y eso era que los gentiles could be accepted and receive the same blessings. pudieran ser aceptados y recibir las mismas bendiciones. Okay? So that was ¿Dónde new. está eso? Eso era nuevo. It's the visions in chapter 10. Las chapter- visiones están en el capítulo 10, Sorry, chapter 11. en el 11, perdón. Okay? Okay. And then Chiquis. lay down, chiquis. Ah, ok. Sí, sí. You getting excited? Ajá, que soy hungry. Okay. I'm trying to find the verses. Estoy tratando de encontrar los versículos. Peter tells the story of the vision twice. Pedro dice la historia 2 veces. And I think the first time he gets the vision, oh, there it is, chapter 10, verse 44. En el capítulo 10, versículo 44. Up in here, right over there. Lo puede leer. Yes. ¿Cómo se llama? Okay. So, léelo, 44. ¿Alguien? Deborah. Débora, si quiere leer. Ah, sí. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles. Okay. Oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Ujú. Okay. So this was the first time Esta era la primera vez that the Holy Spirit falls on the Gentiles. que el Espíritu Santo cayera sobre los gentiles And they were empowered to do the work of ministry. y estaban empoderados a hacer el trabajo del ministerio. Okay. And this is a response to a vision that God gave Peter. Y esta es la respuesta a una visión que Dios le dio a Pedro Okay. That when he told him, kill it and eat it, cuando le dijo mata y come, and it was pork and all kinds of stuff he wasn't supposed to eat, y era puerco y todo lo que ellos no debían de comer, everything against the law. todo lo que era en contra de la ley. And Peter said, no, I would never do it. Y Pedro dijo, no, nunca lo haría. And God told him, Y Dios le dijo, what I have declared is clean lo que yo he declarado como limpio is clean. es limpio. Okay. Ujú. And Peter didn't understand it Y Pedro no lo entendía until God told him the very same day, hasta que Dios le dijo el mismo día, there's some men looking for you. hay un hombre que te está buscando, Some men looking for you. algunos hombres que te están buscando, Go with them. vete con ellos. And he goes to a Gentile Y se va a un gentil and he started talking to him. y empieza a hablar con él. And this is what happened. Y esto es lo que sucede. Okay. So technically, we could say this is really the beginning of the church, Técnicamente podemos decir que este es el empiezo de la iglesia, of Jew and Gentile. de judío y gentil. If the Jews had accepted it, Si los judíos lo hubieran aceptado, this wouldn't have happened. esto no hubiera sucedido, At least not like it happened. de menos no como sucedió. Okay. It would have changed everything. Lo hubiera cambiado todo. Okay. Now I know the thought that's going to come up, Ahora, yo sé el pensamiento que te va a venir. Ya. but God prophesied it. Dios lo profetizó. I have a question. Okay. Sí. Okay. Because in the Old Testament, desde el Antiguo Testamento en Sión, Mhm. ahí dice que va a haber los pueblos judíos y gente extranjera añadido. De hecho, los egipcios Exactly. salieron del Éxodo con los judíos y se convirtieron en Israel. Exactly. This is what, and that's what I knew you were going to object on. Okay. Exactamente. Y yo sé que ahí es donde ibas a hacer objeción. Okay.
if they had accepted it, Si lo hubieran aceptado, then those prophecies wouldn't have been in the Old Testament. esas profecías no hubieran estado en el Antiguo Testamento. But because God knew they would, Pero porque Dios sabía que lo iban a rechazar, they are there. están allí. Okay? That doesn't make it happen. Eso que está escrito no lo hace que suceda de esa forma. They're there because it's going to happen. Están allí porque van a suceder. Okay? It doesn't take away their freedom. No les quita su libertad de ellos. Okay? It's just declaring Nada más está declarando what God knows they're going to choose. lo que Dios ya sabe que ellos van a escoger. Okay? Good point. Yeah. Okay. So, Perfect. okay. So that's how we can understand this part. Así es como podemos entender esta parte. But it had to be a genuine offer Pero tenía que ser una oferta genuina for Peter and Stephen to say, para que Pedro y Esteban dijeran, why do you always resist the Holy Spirit? porque es que siempre están resistiendo al Espíritu Santo. The same thing they did with Joseph. Lo mismo que hicieron con José, The same thing they did with Moses. lo mismo que hicieron con Moisés, The same thing they did with all the prophets. lo mismo que hicieron con todos los profetas. But God Pero Dios is faithful to his promise. es fiel a sus promesas. So he doesn't end it for the Jews. Así que Él no lo termina todo para los judíos. He pauses it Él nada más lo pone en pausa, just like he did during all the captivities. así como lo hizo con las cautividades. Oh, wow. She has energy, huh? You want to put them outside for a minute? No creo que quiera. Si quiere poner ellos, los perros son activos ahorita. Ellos quieren comer, pero es un poco tiempo. Nomás le quito esta. We're almost done. So, Nomás le quito esta. hay como 2 o 3 minutos. So, yeah, let's leave it at that today. I want you to read those chapters. Quiero que lean esos capítulos Chapter 2, 3, and 7. 2, 3 y 7. Okay, read those sermons. Lean esos sermones. And what we're going to see Y lo que vamos a ver is after that point, es que después de ese punto, the whole preaching in the church changes. toda la Predica. predicación en la iglesia cambia. When Paul goes to the Gentiles, Cuando Pablo va a los gentiles, he has a different message. él tiene un mensaje diferente. It's only 7, right? Okay, I know. And we do 5:30 Oh. to 7, right? Oh, 6 okay. to oh no, 6 to 7:30. Sí, 6 to tiene 30 7:30. minutos más. Sí, Yeah. 6 a las 7:30. So tengo 30 minutos más. Okay. So, okay, good. So I can explain it more. Voy a explicar un poco más. Good. Okay? So, all right. So this is where we find these rules of hermeneutics. Aquí es donde encontramos esas reglas de la hermenéutica. When Peter was teaching from the Old Testament, Cuando Pedro estaba enseñando del Antiguo Testamento, he only quotes the verses él únicamente cita los versículos that directly apply to the circumstance. que aplican directamente a las circunstancias. When he talks about Jesus, Cuando él habla sobre Jesús, he quotes the verses él cita los versículos that are specifically prophesying about Jesus. que específicamente profetizan sobre Jesús. When he talks about the kingdom of God, Cuando habla sobre el reino de Dios, he only quotes from the verses únicamente cita de los versículos that talk about that kingdom. que hablan sobre ese reino. Now, I want you to notice what he doesn't do. Ahora quiero que, Nota, que noten lo que no dice, okay? What he doesn't do. lo que él no está haciendo. He doesn't take the promised land Él no toma la tierra prometida as symbolic como algo simbólico for the kingdom of God. para el reino de Dios. Okay? He doesn't take Él no toma stories about individuals historias de individuos and how they were blessed y cómo es que ellos fueron bendecidos and use that to prove y usan eso para comprobar and to teach the Jews y para enseñarle a los judíos about what's happening. sobre lo que está sucediendo.
Because that's what we see in a lot of churches today. Porque esto es lo que vemos en muchas iglesias el día de hoy. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Otra vez, por favor. Okay. ¿Qué es lo que... What he doesn't do Lo que él no hace is use a story about Jacob es usar una historia, por ejemplo, como Jacob and his birthright. y su derecho de nacimiento, Okay. As an illustration como una ilustración of the promised blessings. de las Bendiciones. bendiciones prometidas. Okay. Eso no lo hace cuando habla con los judíos o con los gentiles. Con No, ninguno. con ninguno. Ninguno. Ah, ok. Okay. That's not what we see in these 3 sermons. No, esto no es lo que vemos en estos 3 sermones. He doesn't use the Garden of Eden Él no usa el jardín del Edén as an example como un ejemplo of them rejecting God's will. de que ellos están rechazando la voluntad de Dios. He's very literal. Él es muy literal. He uses the passages that are talking about his topics. Él únicamente usa los versículos que están hablando de los temas que él está hablando. Okay. He doesn't make somebody's life Él no hace la vida de alguien like Joshua como la de Josué, entering and conquering the promised land en el que cuando entró a la tierra prometida y conquistó la tierra as a prometida, sermon illustration como una ilustración de un sermón to teach about the new kingdom. para enseñar algo sobre el nuevo reino. Now, he doesn't do that for one reason, Él no hace eso por una razón, because he knows his Bible. porque él conoce su Biblia. He knows the verses that do talk about the topic. Él sabe cuáles son los versículos que sí hablan sobre ese tema que él And está these are the hablando. verses he uses. Y esos son los versículos que él usa. Instead of trying to fit a point En lugar de encajar un punto that he wants to make with his congregation que él quiere hacer con su congregación and his listeners, y sus escuchadores and finding some oyentes. example y encontrar algún ejemplo in the life of somebody en la vida de alguien to make that point, para hacer ese punto. he doesn't do that. Él no lo hace así. But what I was saying, Pero lo que estaba diciendo we hear that in a lot of sermons es today. que el día de hoy escuchamos mucho de esto así en las iglesias, In the en los sermons, sermones, all around the world. alrededor de todo el mundo. Why? ¿Por qué? I think it's just because we don't know our Bible like we should. Creo que a veces pienso que es porque no sabemos, no conocemos nuestra Biblia como la deberíamos de conocer. Because if we did know our Bible that well, Porque si supiéramos, conociéramos nuestras Biblias también debidamente, then whatever the point was, cualquier punto que fuera, we could remember the verse that talks about that. pudiéramos recordar el versículo que habla de eso. And even look at these sermons Y al ver estos sermones in chapter 2, 3, and 7, de los capítulos 2, 3 y 7, they don't change because it's repetitious. no cambian nada más porque sean repetitivos. If that's what it says, Si eso es lo que dice and that's what it means, y es lo que significa, then they'll teach that, enseñan eso, whether the people want to hear it again and again or not. aunque la gente lo quiere escuchar una y otra vez o no. They don't try and get creative. No tratan de hacerse creativos To keep everybody entertained. para mantenerlos a todos Entertained. no. ¿Cómo se dice, hermano Hugo? Entretenidos. Entretenidos. Gracias. Okay. That's not what he does. No es lo que hace. If that's what the verse says, Si eso es lo que dice el versículo that's what it's talking about. y de eso está hablando, If we know our Bible, si nosotros conocemos nuestras Biblias,
then we'll know the verses that talk about those things. sabremos cuáles son los versículos que están hablando de And eso. there are thousands of pages of material to draw from. Y hay miles de material, Miles de páginas. de páginas de material de donde podemos sacar. If we know all of those thousands of pages. Si conocemos todas esas miles de páginas. You see, for a Jew, it was easy. Como ven, para un judío era fácil. Let me show you a little bit of context. Déjenme enseñarles un poquito de contexto. They learned their ABCs Ellos aprendían su abecedario through the Psalms. a través de los salmos. That's how they taught them. Así es como se los enseñaban. Because every Psalm Porque cada salmo in Psalm 119 en Salmo 119 is a letter of the Jewish alphabet. es una letra del alfabeto judío. Okay. So when they were 3 years old, Cuando tenían 3 años, 4 and 5, 4 o 5, when they started learning their letters, cuando empezaban a aprender sus letras, it was by memorizing Psalm 119. era memorizándose Salmo 119. The whole thing. Todo. Okay. This is how Jews grew up. Así es como los judíos crecían. When Paul starts to preach to Gentiles, Cuando Pablo empieza a predicarle a los gentiles, he really uses very little from the Old Testament. en realidad él usa muy poquito del Antiguo Testamento, Okay. Unless he was talking to somebody familiar with it. a menos que él estuviera hablando con alguien familiarizado. We're going to see Vamos a ver, when he's preaching in Athens, cuando él está predicando en Atenas, he quotes one verse from the Old Testament él cita un versículo del Antiguo Testamento and one verse from their prophet, their philosopher. y un versículo de su filósofo. And the rest is just an explanation Y el resto es únicamente explicación of why they should believe that Jesus is the resurrected God. de que por qué es que deberían de creer que en Jesús el resucitado. Okay. Sí, ya verá. Nomás un comentario, a lo mejor no es el tema, pero Si no es el tema, entonces espera. porque- no, explicar a Jesús a los judíos de alguna manera pudo ser sencillo porque ellos esperaban un Mesías. Ujú. Vamos a decirles que ese era el Mesías. Así es. So, ellos saben. Explicarle a un gentil que eran politeístas que quién era Jesús, tendría que empezar desde quién es el Dios. Así es. So that's what we need to understand. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. We need to be able to start with that when we're talking with somebody. Tenemos que empezar de allí cuando estamos hablando con alguien. Now, see, here in Mexico, Entender eso. Perdón. Aquí en México, 75% of the country is Catholic. el 75% del país es católico. Okay? They know their New Testament. Ellos conocen el Nuevo Testamento. They know their Gospels, sorry. Saben de los Evangelios. Ellos saben sus evangelios. They know all the story of that Conocen toda la historia de eso. because that's in every misa every week. Porque ellos lo escuchan en la misa cada semana. If they attend Si ellos atienden the misa every week, a la misa cada semana, they'll hear all the Gospels, van a escuchar todos los evangelios, one part or another. en una parte o en otra. What they don't know is the other stuff. Lo que no saben es lo demás. The epistles, Las epístolas, the Old Testament, el Antiguo Testamento. they know the parts that fit in catechisms. Ellos saben las partes que encajan en los catecismos. But that gives us a huge advantage Pero esto nos da una gran ventaja. because we don't need to tell them Jesus is God. Porque nosotros no tenemos que decirles que Jesús es Dios. We don't need to teach them about the Trinity. No tenemos que enseñarles sobre la Trinidad. We don't need to teach them that the Bible is the authority.
No tenemos que enseñarles que la Biblia es la autoridad, the Word of God. la palabra de Dios. They know that. Ellos ya saben They agree with that. y están de acuerdo. Okay? So we have a huge start with them. Así que tenemos un gran empiezo con ellos. What they don't know Lo que no saben is how to grow in their faith, es cómo crecer en su fe, because that's the epistles. porque esas son las epístolas. Okay? And the law kills the spirit. Y la ley mata al espíritu. If they're walking, trying to be justified by their works, Si están andando tratando de ser justificados a través de sus obras, then they're not walking in grace. no están andando en gracia. And God resists the proud Y Dios resiste al orgulloso and gives grace to the humble. y le da gracia al humilde. And if they're walking in their own justification, Si ellos están andando en su propia justificación, that is the arrogance that God resists. esa es la arrogancia que Dios resiste. Same as the Jews. Igual que los judíos, Paul says it. Pablo lo dice. He says, and I think Jesus said it too, Y creo que Jesús también lo dijo. but Paul says it, Pero Pablo lo dijo. what they tried to obtain through the law, Que lo que ellos estaban tratando de obtener a través de la ley, righteousness, justicia, what they tried to obtain, lo que ellos trataban de obtener, they didn't no lo obtuvieron because they tried to do it with their own righteousness. porque trataron de obtenerlo con su propia justicia. Okay? And that's what the Pharisees called the fence around the law. Y es lo que los fariseos le llaman el cerco alrededor de la ley. All of their traditions Todas sus tradiciones that would keep the Jew que mantenían al judío from breaking the law. para que no quebrantara la ley. Okay? For example, Por ejemplo, so that you didn't use the Lord's name in vain, para que no usaras el nombre de Dios en vano, they weren't allowed to say the name of the Lord. no se les permitía usar el nombre del Señor. But that violates God's command Pero eso violó el mandato de Dios to proclaim his name to all the world. de proclamar su nombre a todo el mundo. And that's what Jesus said. Y es lo que dijo Jesús. Your traditions Sus tradiciones are breaking the law. están quebrantando la ley. So that's the same thing Así que eso es lo mismo as what you were talking about, Deborah. ¿Y qué hablando, Deborah? Okay? So, ¿está bien? ¿Está claro? No se estaría refiriendo Jesús a, porque estaba la ley escrita y la oral. No. Y la tradición rabínica era la que era súper estricta, pero los mandamientos, pues, los tenemos que cumplir. O sea, aunque No. tengamos gracia, ¿cómo vamos a saber si estamos haciendo bien o mal si no tenemos un parámetro? Okay. It's Need a parameter actually to the know. opposite. es en realidad lo opuesto. And that's what Jesus says in the Sermon on the Mount. Y es lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. The law is what's strict. La ley es lo que es estricto. What's the first commandment? ¿Cuál es el primer mandato? Sí, mandato. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas. Who can fulfill that? ¿Quién puede llenar ese? The first commandment is impossible to fulfill. El primer mandato es imposible de llenarlo. That's what Jesus was teaching. Eso fue lo que Jesús estaba You enseñando. see, the Pharisees had their rules. Como ven, los fariseos tenían sus reglas. Instead of committing adultery, En lugar de cometer adulterio, when you want another woman, cuando querías a otra mujer, divorce your wife, divorcia primero a tu esposa then go marry the other y woman luego ve y cásate con la otra mujer until she doesn't satisfy you hasta anymore. que ella ya no te satisfaga tampoco. Then you can divorce her. Y luego la puedes divorciar a ella. And the Pharisees taught Y los fariseos enseñaron that by doing that, que al hacer eso, you fulfilled the commandment llenabas el mandato to not commit adultery. de no cometer adulterio.
Jesus said, Jesús dijo, the moment you see another woman you want, en el momento en que miras a otra mujer que quieras, you broke the law, has quebrado la ley, the first commandment. el primero, Love the Lord your God with all. el amar a tu Dios con todo. It doesn't say with most of No dice con la mayoría de or with all that's possible. o con todo lo que es posible. The commandment is all. El mandato es todo. And that was the point of the law, Y ese era el punto de la ley, to show us para que nos enseñara we can't fulfill it. que no lo podemos llenar. So the only way for us to be righteous Así que la única forma para que podamos ser justos is not by following the law. no es al seguir la ley, It's by having faith in the one who could. es al tener fe en el que sí lo pudo llenar, Jesus, Jesús, God himself. Dios mismo. Only God fulfills his own law Únicamente Dios llena su propia ley, because he's the only righteous one. porque Él es el único justo. Okay? It's credited to us, Es acreditado a nosotros, but it's not ours. pero no es nuestro, It's his, es de Él, credited to us. que nos lo acreditó a nosotros. Just like our sin Así como nuestro pecado is not his, no es de Él, it's credited to him. es acreditado a Él. And he was punished for it. Y Él fue castigado por eso, But it never belonged to him. pero nunca le perteneció a Él. It was never a part of him. No, nunca fue parte de Él. It's still our sin. Sigue siendo nuestro pecado. Okay? So, ¿tiene sentido? Okay. So, the Pharisees had the opposite view. Los fariseos tenían un punto de vista opuesto. They thought they were being strict, Ellos pensaban que estaban siendo estrictos, but it was strict on their traditions, pero ellos estaban siendo estrictos en sus propias tradiciones, not strict on the righteousness. no estrictos en la justicia. They were actually making exceptions to the law. Ellos en realidad estaban haciendo excepciones a la ley. How to break the law ¿Cómo quebrar la ley without breaking their traditions. sin quebrantar sus tradiciones? Okay? And that's what Jesus condemned in the Sermon on the Mount. Y eso es lo que Jesús condenó en el Sermón del Monte. He says in the sermon, Él dijo en el sermón, therefore, por tanto, be perfect, sean perfectos, like your Father in heaven is como su perfect. Padre en el cielo es perfecto. Who could do that? ¿Quién puede hacer eso? See, the difference we see in Jesus' teaching Como ven, la diferencia que vemos en las enseñanzas de Jesús during his ministry to the Jews durante su ministerio hacia los judíos is the law, es la ley, contrasted contrastada with what we learn in the epistles con lo que aprendemos en los epístolas about grace. sobre la gracia. Okay? He taught Él enseñó that you need grace que necesitas gracia because you can't fulfill the law. porque no puedes llenar la ley. So now that we're under grace, Así que ahora que estamos bajo la gracia, there's different rules, hay diferentes reglas and it's about love. y eso es sobre el amor. That's the greatest thing in Es- grace. En la gracia el amor es lo más importante. Okay? Jesus says, Jesús dijo, if you don't forgive others, si no perdonas a los demás, your Father will not forgive you. tu Padre no te perdonará a ti. Under grace, we learn Bajo gracias because aprendimos we've been forgiven, que porque nosotros hemos sido perdonados, we should forgive others. debemos de perdonar a los demás. The opposite. Lo opuesto, We're not trying to earn God's favor. no estamos tratando de ganarnos el favor de Dios. He gives us his favor Él nos da su favor to give to others. para que nosotros se los demos a los demás. You see the difference? ¿Ven la diferencia? Tremenda. ¿Hay alguien confuso? Con los hermanos también, Pamela, Katy, todo sigue, ¿entiende por bien o? A ver, Katy. Los dos tienen Oh, thumbs up. ¿Cuál es tu comentario? Tiene uno como 6 minutos, si quiere escuchar de cada uno. Hugo, Pamela, Katy,
comparte algo por 2 minutos y Lance in just a minute. Share something that you're getting from all this. Start from the top. Katy, empezar primero en la línea. Compártelo. Soy muy mala para redactar comentarios. Pues, un comentario mío. ¿Hay confusión? No, ¿Te quedó todo pues, claro? o sea, ¿Aprendiste sí. algo nuevo? pues, de hecho, eso sí, ya lo sabía. O sea, Ok. que, pues Qué bueno. estamos por gracia, no estamos cumpliendo la ley. Amén. Sí. Gracias So, a esta Dios. parte no es nuevo, ¿ok? No, ya lo sabía. El Sermón del Monte también, ¿cómo interpreta este? ¿El qué, perdón? El Sermón del Monte. ¿Cómo interpreta esta parte por la iglesia? ¿Usted sabe cómo interpreta como rechazar las reglas de los fariseos en lugar de... Porque la mayor persona en iglesias, en mi experiencia, la mayor persona en la iglesia piensa el Sermón del Monte somos reglas para cristianos. Y eso es totalmente contrario. ¿Dónde viene eso? Disculpe. La parte que yo expliqué sobre el Sermón del Monte. Ah, ok. Bueno, en el Sermón del Monte, nada más por el simple hecho de lo que se acaba de explicar ahorita, te da lo contrario. En el Sermón del Monte ahorita se usa mucho usarlo para los cristianos, aplicarlo a la iglesia. Cuando si acabamos de ahorita explicar, porque ahorita estamos en gracia. Entonces, si mañana tienes una enseñanza sobre el Sermón del Monte y mañana vas y dices, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que tenemos que hacer, la ley, entonces estás contradiciéndote a ti misma. Ok, sí. Lo que yo entendí en la explicación de ahorita es que pues ahora en día en la iglesia usan mucho referir las bendiciones y eso pues por conveniencia, ¿no? Para atraer más creyentes. O sea, no se basan realmente en lo que dice. Ok. O sea, usan más bien, vas a obtener esto, o sea, ¿qué vamos a obtener si seguimos, pues, si vamos a la iglesia, si aceptamos al Señor? Pero, pues, o sea, no hablan específicamente como el Señor nos quiere hablar, pues, que es en la palabra. Ok. ¿Y Pamela? Todo bien, aquí aprendiendo, quiero aprender y es muy interesante estar recibiendo palabra y darnos cuenta pues de los errores en los que estábamos y tratar de tener otra visión, de verlo desde otra perspectiva. Por ejemplo, pues yo he caído en cuenta en que sobre la gracia, ¿no? O sea, que Dios es maravilloso y estamos aquí por su gracia y darnos cuenta de ese amor, o sea, y de esa oportunidad que tenemos gracias a que pues los judíos lo rechazaron y nosotros tenemos esa oportunidad ahora, es agradecimiento. Ahorita lo que siento yo es agradecimiento y pues quiero aprender más de lo que se puede de la Biblia. Quiero adentrarme a aprender sobre la Biblia. Okay. Poco a poco, porque estamos acostumbrados a leer versículos y, ay, sí, el Señor me habló, pero no nos vamos a todo el contexto y eso es lo que me interesa aprender y para eso estamos aquí. Sí, ¿sabe? La diferencia entre esos se llama estudio devocional y estudio de la palabra de Dios. Sí. Estudios bíblicos. Hay una gran diferencia. Estudios devocionales cuando leemos y escuchamos la palabra de Dios, para nosotros personalmente, la mayor de sermones en todo el mundo, la mayor de sermones en verdad
son estudios devocionales de un pastor durante la semana y predicar el domingo. Sí. Porque ellos piensan, ellos estudian la palabra en ese sentido y leen la palabra y dicen, ¿qué tiene Dios para mí? Y escucha algo y quiero compartir eso con mi iglesia. La falta de eso es nunca aprende la Biblia. Solamente aprende la vida del pastor. Solo aprende la vida personal, la jornada personal de su pastor. Y esa es la razón de la mayoría de iglesias. Cuando el pastor cayó, toda la iglesia cayó. Así es. Porque ellos no entienden la Biblia por sí mismos. Ellos solo entender la jornada de ese pastor. Y su crecimiento espiritual. Y siguen la misma rama. Y cuando él cayó, ellos piensan, entonces yo tampoco. Sí, tiene su pero confianza en... Sí. Y quiero yo, pues, adentrarme en esto del estudio de la Biblia, más que un devocional como lo hemos estado haciendo. Bienvenido. Es muy técnico, hay muchos detalles, es muy técnico y necesita poner mucha atención, porque si brinco una frase puede totalmente mal entender. Es como en verdad mi forma para enseñar es, yo copio eso lo más posible de como Pedro enseñar y Pablo enseñar, como una frase sigue la otra frase, ese sigue la otra frase y trae la conclusión del fin. No sé, es porque soy judío también, pero esa es mi forma para enseñar. Y Hugo sabe después de tantos años. Y si brinco un punto y dice, ¿qué? Entonces brinca algo. Ese no tiene sentido sin la otra parte. Y Deborah también tiene un poco de experiencia con nosotros, pero... Ok. Sí, Hugo, ¿qué piensas, hermano? Pues con respecto al capítulo 3 de Hechos, donde está hablando, pues Pedro se levanta a hablar. Y sí, no, verdaderamente yo creo que encaja perfectamente que se está refiriendo, que está hablando a personas que son judías. Pues literal, cita a Joel, ¿no? A la profecía de Joel. Y pues sí, una parte de la profecía se cumple literal, ¿no? Se ve que se cumple literal, aunque pues lo de las lenguas no lo dice la profecía. Esto es, pues habla de prodigios, ¿no? Pero Sí. sí, la parte final, el versículo último, donde dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No sé por qué, apoyando el comentario que estás haciendo, que se hace en todas las iglesias, se descontextualizan los versículos y normalmente este último versículo lo hablan y lo comentan, se comenta en los púlpitos a referirse a que en el tiempo actual, en este momento, toda aquella persona que invoque el nombre del Señor será salvo, y hacen un evangelio muy sencillo, muy fácil de acomodarlo a la vida, por así decirlo. Lo reducen a simples conceptos de la palabra y todo es como un espejo, pero realmente quieres razonar el versículo y no encuentras ninguna, ni siquiera lógica, nada de eso, ¿no? Entonces te quebras la cabeza porque nada más he citado un solo texto y realmente nunca se contextualiza, ¿no? Está fuera totalmente. Y me gusta, gracias por aclarar este punto. Con respecto a Mateo, pues estoy familiarizado un poco, llevé la materia, leí el libro, un libro en el que nos basamos respecto a la materia y pues también la Biblia misma. Y entiendo pues el punto del Sermón del Monte, discúlpenme si me estoy alargando. Entiendo el punto del Sermón del Monte cuando Cristo dijo, bueno, ok, ustedes creen que por reglas, por cumplir las reglas y estos requisitos que ustedes creen que pueden llegar a ser salvos, pues bueno, sean perfectos entonces, ¿no? O el primer mandamiento, amén a Dios con todo su corazón y eso es obviamente, ¿no? ¿Qué judío le reclamó? ¿Qué judío dijo, hey, eso sí no se puede hacer? Entonces, y sin embargo, les habla acerca de la gracia que es necesaria.
Ya, esto. Okay. ¿Eh? Lance, go ahead and share now since you gotta go. Okay. Oh, he's going to stay afterwards with you. Yeah. Well, now he's gonna run off for a second for something else. Okay. You know, well, it's And I'll translate all that for you when we talk separately. okay. It's actually pretty short, but Dices más corto you know, tu parte. huh? Oh, I'll translate while you're talking. okay, Go all ahead. right. Just when you're handling scripture, any kind of scripture, but especially like the Old Testament, you know, Especialmente el Nuevo Testamento. in the context of the Old Testament, you En want to contexto take del it Nuevo Testamento. in context Necesito tomar know, en contexto. of the time that it was written, De los but not only tiempos, that, but also the type of literature as no well, solamente este, pero because you también know el tipo de there's literatura. and a lot of people don't know, but there are several types of Mucha literature gente in no the Old sabía, Testament. son You know, géneros. there's diferentes poetry, estilos, there's poesía, I mean, you've got there's poesía, allegories, there's alegoría. it's very rich. But if you're not familiar with that, Si with no those está things, familiar, you get confused and puede ser misinterpret a text. malinterpretar un texto. So, yep. So yeah, the major thing that I got out of tonight was just again the context. Make sure you get the context correct. Si él dijo la cosa, él aprende más sobre el énfasis de contexto. Y con tan importante es el contexto. Y sí, eso es un... Nosotros, we lose that point so many times. Nosotros perdemos ese punto tantas veces, But it's hermeneutics 101. pero es hermenéutica 101, It's introduction. introducción. When you study a verse, Cuando estudias un versículo, read the chapter before it, lee el capítulo anterior, read the chapter after it. lee el capítulo después, If it still doesn't make sense, y si todavía no sigue haciendo sentido, then read more than after. entonces lee más antes y después. And that has to be in context of the book. Y esto tiene que estar dentro del contexto del libro. And that has to be in context of the Testament. Y este debe de estar dentro del contexto del Testamento. testamento, Old or new. nuevo o viejo, And the period. y el periodo. Okay. And that has to be in context of the entire Bible. Y esto debe de estar en contexto de todo el libro. Digo, de toda la Biblia, perdón. Okay. So that's the rules of hermeneutics. Esas son las reglas de la hermenéutica, But we get lazy. pero nos hacemos flojos. Porque si es mucho más fácil solo para citar un versículo, piensa, sí, ese sentido así, entonces vamos a predicar sobre ese tema. We think, okay, we'll just read that, take that verse, okay, let's preach on that. And we get lazy. Estamos flojos. Bueno, Okay. So, y Deborah, compártelo. ¿Hace cuántos años se predicó la gracia? ¿2000? La gracia es Jesús empezó para hablar sobre la gracia, pero sus predicaciones por el pueblo fue sobre por qué no puede cumplir la ley. Grace has always been taught. la gracia siempre ha sido Okay, enseñada. Lance, go ahead. I'll talk to you later. ¿Por qué en tantos miles de años, por qué en tantos años de predicar la gracia? Vemos el mundo cristiano como está ahorita, como decía Pamela y Katy. Predicadores, los púlpitos predicando lo que no es, todo el mundo en el suelo, el evangelio de la prosperidad. Y me quedo pensando una cosa nomás. Hugo quiere contestar ese. Los judíos siguen la Torah, la ley, y la han respetado todo este tiempo, a lo mejor con miedo, con lo que ustedes quieran, aún sin tener al Mesías. ¿No nos correspondía a nosotros también entender un poco qué significa vivir bajo la gracia? Porque, ¿cómo le explicas a un niño ahorita que está bajo la gracia si no conoce qué significa estar bajo la gracia? Sí. ¿Qué está bien? Está Hugo mal. tiene answer that. Hugo vamos a escuchar, contesta, pero también yo quiero poner una distinción también. Los judíos fue mucho más fácil para ellos para seguir la fuerza de la ley, porque esa es nuestra naturaleza, para ser autojusto. So, esto es fácil para enseñar legalismo. Todo el mundo quiere seguir reglas y sentir santo porque sigue sus reglas. So, no es una pelea contra la naturaleza, en verdad es cumplir la naturaleza pecaminoso para seguir la ley. Entonces, no hay pelea en su contra. Pero la gracia siempre tiene pelea en su contra. So, Hugo.
quiera contestar su comentario. Su Oh, pregunta. sí, con respecto a, sí, ¿no? Al comentario de por qué ha pasado tanto tiempo y en este momento, en general, el mundo cristiano se ve así. Pues yo creo que es sencilla la respuesta, es porque pues las personas no están predicando la palabra, más bien no están estudiando la palabra, ¿no? Así como dice Robert, que pues se descontextualiza todo pues la verdad, da mucha flojera estudiar, ¿no? Es difícil, tienes que crear un hábito y la lectura es impresionante porque a la vez que cuando empiezas, pues es flojera, es molesto, todo te distrae y leer la palabra a veces hasta te duerme, cuando no sientes que te atrae mucho la palabra. eh, y conocemos que detrás de los estudiosos o escolásticos han escrito libros que hablan acerca de un solo versículo, por ejemplo. Libros enteros, pues, gente que se capacita, que tiene muchas cosas que decir, pero eh, eso es detrás de un estudio, pues si a la gente de hoy en día no le gusta el estudio, le gusta la cosa fácil, rápida, y el evangelio así lo mercaderean, ¿no? Con algo en rápido, cotidiano, que te atrapa, y los pastores no están estudiando la palabra, entonces está todo desviado. La otra cosa es para entender, especialmente aquí en México y en África y en muchos diferentes lugares, las iglesias son jóvenes. En el sentido, cristianismo de protestante, cuando estudia la palabra de Dios en verdad profundamente, no los católicos. Los católicos tampoco no son de tanto tiempo, son 300 años. Pero en protestante, ¿sabe cuántos años tiene aquí? Es 1917. Es la primera iglesia de metodistas y empezaron una iglesia, un pastor metodista, empezaron una iglesia pentecostal. So es 100 años. 100 años. En comparación de Europa, cuando tiene iglesias 1800 años viejos, con todas sus predicaciones, hay mucho Toda su tiempo. historia. ¿Y Pamela? ¿Sí? ¿Vas a salir? ¿Pamela? ¿Sí? Me tengo que salir porque tengo que ir a la iglesia. Sí, está bien. So, ok. Sí, cualquiera de ustedes, si Muchas tiene algo por gracias. hacer, entonces puede salir ahorita. Si quiere quedar por un poco y habla más, estamos disponibles para hacerlo. Ok. Los últimos 30 minutos de la clase puede ser para Gracias. discusiones y preguntas y comentarios así. Ok. So, Buenas ok. noches. Dios te bendiga, Paula. Saludos a la iglesia de nuestra parte, ok, por favor. Ok. So, sí, no es un excuso, pero la verdad es no hay mucho material en español porque la juventud de la iglesia. Hay pocas cosas a traducir en español ahorita. La mayoría de esas cosas son cosas malas. Los comentarios fuertes y lleno con todo México es porque la gente malo de traducir muchas cosas y dar gratis, porque quiero promover su perspectiva en lugar de promover estudios bíblicos en verdad. Yo recuerdo en San Carlos, fue un seminario, pero un seminario tiene comentario y dice, ¿usted es un calvinista? Él dice, no, nosotros son metodistas y salí metodismo. Y entonces, ¿por qué tiene comentario de John MacArthur? Entonces, es el único comentario que ellos tienen. Los estudiantes usan ese para estudiar. Ellos dicen, sí, ellos usan para estudiar. Dice, ¿cómo? Y dice, well, porque no tenemos ningún otro y este fue gratis, donado de Estados Unidos. So, con ese salen muchas cosas. So, ahorita es la visión para la escuela, es para gente como Katy y Hugo. Un día puede graduar con doctorado y escribe sus propios comentarios.
con un mejor balance, con más profundidad, porque sí es tiempo, es como yo expliqué de Alicia hoy. Dice, mira, la visión de Dios, Él dio a nosotros como 11 años, ¿no? 11 años atrás, ¿sí? 11 años. Dios dio una visión por una escuela aquí, gratis, autosuficiente, con licenciatura, maestría, doctorado gratis, autosuficiente. Gente puede trabajar aquí en la escuela para pagar por su propia escuela. No necesito patrocinios de otro lado, no necesito depender de ellos por nada. Esa es la visión Dios da. La única razón Dios da una visión es porque necesita tiempo para hacerlo. ¿Por qué no da la misma visión de alguien más? ¿Por qué no da la misma visión como 100 años atrás? No sé, pero significa que es tiempo para hacerlo. Y no solamente era una visión de mío, también otros seminarios empezaron a hacer las ganas para ser reconocidos. Y milagrosamente la Constitución cambió. Gracias a diversión y diversidad. Ellos cambian la Constitución, dice, el gobierno es laica y inclusivo. Con ese añadir de esa palabra y inclusivo, no puede rechazar seminarios cristianos. Si el gobierno es solamente laica, entonces ellos pueden rechazar y dicen, no, CEP no necesito reconocer ninguna iglesia cristiana porque somos laicos. Pero el momento cuando añadir este cambio en la Constitución para decir es laico y inclusivo. Inclusivo significa no puede rechazar una petición para ser reconocido por CEP, solamente porque estamos cristianos. Eso era solamente 3 años atrás, cuando yo comparto la visión con muchos pastores aquí. No sé, usted sabe ese Deborah y Katy, y Hugo sabe esa historia, pero yo comparto con muchos pastores de que ellos entonces regresan a Estados Unidos, porque una universidad cristiana con estudios bíblicos, una licenciatura, maestría, doctorados en estudios bíblicos no puede ser reconocido aquí en México. Usted no sabe nuestro país. Mejor regrese de Estados Unidos porque usted es aquí por nada. Cuando cambie la Constitución, ahorita se vive, se van, Madera y Madero y hay muchas otras iglesias y muchos otros seminarios. Ahorita tienen licenciaturas y maestrías reconocidas por ser. Porque es tiempo. Basta. Es suficiente tiempo para solamente predicar la misma sermón 20 veces con diferentes temas. Es tiempo para cambiar. Es tiempo para profundizar muchas de esas cosas. Para entender mucho más el contexto, mucho más la profundidad. Y Dios acompaña todas esas cosas con milagros en nuestro ministerio, milagros en la vida de nosotros. Y siempre hay cosas para, yo maravilla sobre las cosas de Dios. Para decir, sigue adelante, Roberto, sigue la visión. Es tiempo para hacerlo, sigue la visión. Y voy a traer ellos, voy a acompañar y vamos a hacer esto posible. Y tenemos nuestras dudas muchas veces. Cuando salí por el año de vacaciones y casi no regresa. Casi no regresamos. Porque tiene muchas dudas, pero Dios dice, vamos a hacer otra vez. Oye, Sí. Robert, ¿y este curso tiene puntos para la, ¿qué me dijiste, maestría? Todavía no. Todavía no, porque no tengo la maestría, pero en el primero. futuro sí, vamos a incluir en tu programa. Ahorita está trabajando para la licenciatura, nada más, pero todo este año se ha perdido y Deborah se va a es en perder. una diferente situación, ¿no? Deborah es en otra situación, porque yo prometí a ella, tiene más para leer, ¿ok? Si quiere eso por crédito en la maestría, no sigue solamente en Moodle. Yo voy a mandar otra cosa para hacer más alto nivel. Okay. Sí, tú me dijiste que cuando se haga la maestría Hugo también, si quieres. Okay. Si quieres para maestría, entonces vas a entregar tarea a otro nivel. Entonces, Katy, usted necesita terminar un poco más en estudios bíblicos primero, ¿ok? como dice... Prepedéutico. ¿Cómo se dice, hermano Hugo?
Propedéutico. Propedéutico. Así. Oye, Hugo, So, así Katy, que puede estás en ser la como misma que 5 o yo. 6 clases. Katy, puede ser como 5 o 6 clases en los cursos de nosotros de estudios bíblicos. Entonces, usted tiene suficiente información para Ella no meter en tiene la licencia. nivel maestría. Usted tiene licenciatura, ¿sí? No, yo tengo mi Sí, prepa tiene terminada. prepa. Tiene Ok, prepa. ok, entonces sí. Pero No, sí usted, tiene que terminar la licenciatura. sí, Sí. termine toda la licenciatura primero. Pero los dos, ellos tienen licenciaturas en otro título. Hugo, También tienen ¿tú vas clases. por la maestría también? Sí. Yo estoy estudiando la licenciatura, pero no quiero terminar solamente la licenciatura, yo quiero seguir estudiando. Y él tiene licenciatura en otra carrera, ¿sí, Hugo? Trunca, no la terminé. Oh, it's never, Oh, it's ok. not finished. Well, vas a hacerlo para no hacer toda la licenciatura otra vez. ¿Cuánto le No. falta, hermano? Es muy importante la licenciatura en teología. Ok. Es la raíz. La Ese- maestría es solamente una partecita. Teología, licenciatura es más grande. Aleluya, así sea, hermano. Me encanta Y su la maestría es solamente, digamos, una sola materia y agarrar todo de la materia esa. Pero es Sí. solamente una parte. Y licenciatura en teología es más grande, Sí, es más más amplio. Así es. No, Mucho más Roberto, entonces amplio, ¿no? yo quiero la licenciatura también. Mira, Ok. Es Sí, si importante tiene la la base, la maestría. fundación más amplio, entonces sí. Sí. Porque en estudios bíblicos vamos a estudiar historia de la iglesia, teología sistemática, Voy a darles de y comer a los diferentes perros. como 4, 5, 6 diferentes cursos, materias en cada tema. Ok, so puede ser como 4 clases en la historia de la iglesia, desde los apóstoles hasta ahorita. Y también una clase sobre la iglesia aquí en México. También otro, teología sistemática, es como 3 o 4 clases, materias. Hermenéuticas, cómo interpretar la Biblia, por este trasfondo de toda la Biblia, para entender el contexto original, los autores, los libros, vamos a estudiar 13 diferentes libros, versículo por versículo. Génesis, Éxodo, Jueces, José y Jueces juntos, y Isaías, Salmos, los libros de sabiduría, y 3 en los profetas menores, y 2 evangelios, Mateo y Juan. No, Lucas y Juan, perdón. Lucas y Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, y los epístolas pastorial, y los epístolas de Juan, Santiago y Apocalipsis. Fue 13 clases completamente cuando cubrimos versículo por versículo todos esos libros. Es mucho material solamente en ese, pero es la énfasis, estudios bíblicos. También hay 3 clases en griego y hay una clase en hebreo. Solamente para entender un poco de idioma y cómo podemos usar los libros para interpretar palabras difíciles. ¿Ok? So, esa es licenciatura en estudios bíblicos, es 3 años. oye, ¿y por qué yo no puedo tomar la licenciatura? Usted puede, pero la cosa es porque tiene licenciatura, en verdad, la concentración en la maestría puede ser más específico. Usted quiere enseñar más como apologéticas y cosas así, entonces vamos a concentrar solamente en un tema. Y si tiene licenciatura, Hugo es un poco diferente porque él es el pastor también, asistente pastor ahorita, probablemente el futuro pastor. Entonces, él necesita saber toda la Biblia, todas esas ramas. Y Katy, y para entender todas las cosas por la base, y después puede escoger tu concentración. Si puede ser apologéticas, puede ser estudios bíblicos, puede ser historia de la iglesia, puede ser predicaciones y cosas así, no sé. Puede ser el evangelismo y apologéticas. Hay muchas diferentes opciones para la maestría. Y después del doctorado, es solamente un tema de 3 años. So, concentrar en como un tema, solamente un tema, como probar la resurrección de Cristo.
y estudiar 3 años en este tema. Y empezar Suena para... frustrante. Cuando termina puede ser un libro de como 200, 300 páginas, su disertación para terminar su doctorado en solamente ese tema. Y también después de ese, necesito defender este punto de vista de tu libro. Defiende tu libro contra 7 personas con doctorados en el mismo tema. Y ellos atacan tu punto de vista y dicen, ¿cómo puedo explicar este punto? Usted necesita ser experto en este área. Y si defiende y gana la defiende, entonces vas a publicar como un libro por todas las universidades para usar, por sus enseñanzas en el futuro. Si no defiende entonces solamente gana el subtítulo y así es, pero no se ha publicado. Okay, porque obvio es solamente una opinión y no puede ganar o convencer 7 personas con doctorado de su punto. Okay, so eso es como las universidades funcionan. Pero la mayor de licenciatura es información y aplicación. Cuando entrar en nivel maestría es criticar, analizar y examinar. Okay. Claro. Criticar, analizar y examinar. En doctorado es examinar y creación de nuevo material. Nueva información. Esos son los 3 niveles. Ok, so, por el siguiente como 3 años, Katy y Deborah, por el siguiente 3 años, entonces Hugo tiene como 1 año más porque él tiene muchos años con nosotros y muchos cursos. So, puede contar por muchos de estos, pero probablemente tiene 1 año más en todos los cursos para compactar todos juntos, porque la mayoría de mucha otra información sí tiene. Ok, Sí. so, eso es todo. Se acabó la fiesta. Hermanos, nos vemos. Bendiciones Gracias. a todos. Bye, Katy. Bye, Robert. Bye bye, mucho gusto. Nos vemos el Mucho gusto. próximo lunes. Saludos a Alice, Robert.